Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la actividad teórica como es habitual. Luego de la presentación, quiero contarles que esta actividad teórica corresponde a aparato urinario. Los contenidos que están incluidos en este apartado son las patologías de los riñones, de los uréteres, de la vejiga y hemos además agregado la patología de la glándula mamaria masculina, fundamentalmente lo referido a ginecomastia y a tumores. Como se habrán dado cuenta, dividimos la patología del aparato urinario en dos. La primera parte, que es todo lo que tiene que ver con las glomerulopatías solamente. Y esto que, digamos, describe lo de aparato urinario, más específicamente riñones, uréteres y vejiga. Habiendo hecho esta aclaración, continuamos entonces. También, como habitualmente, comenzamos con los trastornos del desarrollo. Y en ese sentido vamos a mencionar en primer lugar a la hipoplasia. Hipoplasia, ustedes recordarán, es el desarrollo incompleto de un órgano. En este caso, la hipoplasia renal es una de las más comunes. Como pueden ver, a la derecha hay un riñón de aspecto conservado, un riñón fetal, porque todavía conserva las lobulaciones fetales, y a la izquierda un riñón hipoplásico. Nunca alcanzó su desarrollo normal. También dentro de los trastornos, digamos, del desarrollo de los riñones, está la agenesia renal. La agenesia renal significa la ausencia del riñón que tampoco tiene el esbozo embrionario, ni siquiera eso, a diferencia de la aplasia, que sí lo tiene. En el caso de la agenesia renal, lo que sí se pueden ver son glándulas adrenales muy prominentes, como las que se señalan con la flecha. Y la ectopia renal, como el nombre lo dice, es la localización del riñón fuera de su lugar habitual. Aquí, por ejemplo, se puede observar la aorta abdominal, la bifurcación en las ilíacas y el riñón ubicado inferiormente, ¿no? Y no paralateral como debería ser normalmente. También incluidas dentro de las alteraciones o trastornos del desarrollo se encuentra el riñón en herradura. Como el nombre lo dice, se lo ha comparado, digamos, a este elemento, a una herradura. Es la unión de los polos superiores o inferiores del riñón entre sí. En realidad, lo más común es que se unan los polos inferiores. Esto, como vemos, también puede ser un desarrollo anormal del resto del órgano, pero fundamentalmente esta unión, digamos, implica complicaciones porque, como normalmente no debería estar, suele comprimir estructuras vasculares importantes, así como también, y se puede ver aquí, comprime los uréteres. Esto significa que va a producir, digamos, una dilatación por encima de esa compresión, y la dilatación de las vías urinarias se llama uronefrosis. Aquí vamos a hacer referencia sobre todo a las alteraciones de tipo quísticas que se pueden encontrar en el parénquima renal. Esto es un esquema simplemente de una nefrona o un nefrón normal. La figura del medio corresponde a una macroscopía de una poliquitosis renal del adulto.
que es un trastorno genético autosómico dominante. La macroscopía esta nos habla de un riñón muy aumentado de tamaño, suele llegar hasta la cresta ilíaca, habitualmente pesa como 5 kilos, pero lo paradójico de esto es que entre estas formaciones quísticas, que en este caso tienen un contenido hemático, hay parénquima renal conservado, o sea que todavía funcionan algunas nefronas. Al ser esta patología unilateral, puede, digamos, o coexiste con la supervivencia del individuo, por supuesto con complicaciones que tiene el paciente. Es unilateral, es del adulto y las complicaciones que se refieren son muy lógicas porque el paciente tiene hipertensión arterial. No nos olvidemos que el riñón es uno de los órganos que controla la hipertensión arterial, es decir, la hipertensión en el 90-95% de los casos es idiopática. El 5 al 10% restante son causas que se pueden comprobar y algunas de ellas están en el parénquima renal. Bueno, esta es una de ellas. También pueden tener estos pacientes aneurismas en el polígono de Willis porque se asocia a aneurismas cerebrales y la rotura de esos aneurismas, por supuesto, trae complicaciones gravísimas. Y por supuesto que está asociado a insuficiencia cardíaca, ¿no? O insuficiencia renal, por supuesto. La insuficiencia cardíaca a causa de la hipertensión arterial y la insuficiencia renal, obviamente, por las alteraciones estructurales en el parénquima renal. Hay otra entidad que se describe de estas con quistes, que es la poliquistosis renal infantil. Es un trastorno autosómico recesivo. Se observan acá pequeñas cavidades quísticas, tanto a nivel cortical como medular. Y esta patología tiene la desventaja de ser bilateral. Por lo tanto, si el bebé nace con una poliquistosis renal, prácticamente es incompatible con la vida. En este corte macroscópico se puede ver tanto en la corteza como en la médula transformación quística de los túbulos colectores. Se llama riñón en esponja y fíjense efectivamente, ¿no? La comparación que se ha establecido como una esponja y literalmente. Esto indica desde el punto de vista, digamos, histopatológica la formación de quistes en los túbulos colectores, entre los cuales existen nefronas que están normales. Cuando uno aclara de que algunas nefronas son normales, significa que todavía cumplen con la función normal renal de filtrado glomerular, etcétera, etcétera. Incluso se ven estructuras glomerulares. Los quistes en realidad, ustedes tienen que aprender, chicos, que son cavidades rellenas de un material que puede ser ceroso, mucinoso, hemático, etcétera, que está revestido por un epitelio. El pseudoquiste, por ejemplo, no tiene epitelio de revestimiento. Continuando con las alteraciones del desarrollo, tenemos que dar un concepto de displasia quística renal. La displasia quística como alteración del desarrollo es una especie de malformación en la cual, fíjense, el riñón, porque la displasia como trastorno del desarrollo es mucho más común en el riñón que en otros órganos y está totalmente deformado por la presencia de múltiples cavidades quísticas. En realidad, desde el punto de vista histopatológico, son
o está constituido por los mismos elementos del parénquima renal, pero totalmente desordenados, y algunos túbulos, por supuesto, dilatados quísticamente. Otra imagen nos muestra este trastorno del desarrollo. Dos riñones displásicos, totalmente deformados, alteraciones estructurales, quistes que reemplazan todo el parénquima. Si yo lo puedo ver desde el punto de vista microscópico, como vamos a ver a continuación, tiene los mismos elementos que el parénquima normal, pero totalmente desorganizados. También se puede ver una dilatación del sistema pielocalicial y de los uréteres. Esto corresponde a un corte, como se puede ver con hematoxilina y eosina, que muestra varias cavidades quísticas de un tamaño considerable, como lo que se ve macroscópicamente, igual literalmente, y son justamente los quistes esos revestidos por un epitelio. El resto suele tener parénquima de tejido renal normal, pero muy desorganizado. Otra de las patologías importantes que vamos a ver hoy corresponde a la necrosis tubular aguda. Esta es una entidad clínico-patológica caracterizada desde el punto de vista morfológico por la destrucción de células del epitelio tubular y clínicamente por la disminución aguda o pérdida de la función renal. O sea, insuficiencia renal aguda. La necrosis tubular aguda tiene dos orígenes posibles: isquémico o tóxico. El isquémico, como ustedes se pueden dar cuenta, es debido a una mala perfusión, una alteración vascular que priva al riñón de nutrientes y oxígeno. Y el tóxico por una droga, algún medicamento, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista morfológico, la necrosis tubular aguda se manifiesta, como en este caso, la foto de arriba y a la izquierda, un riñón al corte donde se puede ver una zona, más que nada la parte cortical, pálida, decimos nosotros, pero pálido, recuerden que no es ningún color, es de un colorido pardo claro, ¿no? Que se contrapone a un colorido más rojizo que corresponde al área más central o medular. Si aquí se ve perfecto la alteración de la relación córtico-medular, donde la corteza es de color amarillento, por así decirlo, o de color blanquecino, blanco-amarillento, y la médula es de color rojizo. O sea, aquí hay congestión en la parte medular. Estas dos fotos, teñidas con la coloración habitual de hematoxilina y eosina, son las fotos correspondientes a la necrosis tubular aguda, a la microscopía de la necrosis tubular aguda, que muestran la de la izquierda a menor aumento. Fíjense, túbulos donde en sectores faltan las células tubulares. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque les faltan los núcleos. Quedan solamente como estructuras citoplasmáticas amorfas. En la foto o en la microscopía de la derecha se ve perfectamente bien, ¿no es cierto?, las imágenes correspondientes a estructuras tubulares cortadas transversalmente, donde también faltan las células que revisten el epitelio, digamos, o las células que constituyen el epitelio tubular. Están faltando, y sí, lo que hay son células fantasmas esas, porque recordemos que si fuese esto
Una necrosis tubular aguda debido a un infarto, que es la isquémica. El infarto es de tipo blanco o anémico. Definimos a las enfermedades tubulointersticiales como un grupo de enfermedades renales que se caracterizan por alteraciones histopatológicas y funcionales, que afectan preferentemente a los túbulos y al intersticio. Están incluidas la pielonefritis tanto aguda como crónica y, como el nombre lo dice, el sufijo itis es inflamación. En el caso concreto de la pielonefritis significa una inflamación de los cálices, la pelvis, los túbulos y el intersticio renal, por eso pielo, por la pelvis también, que puede ser aguda o crónica. También está incluida la nefritis tubulointersticial inducida por tóxicos y otras como la tuberculosis, la nefropatía por uratos, la hipercalcemia o el mieloma múltiple, que ya hemos visto, que es una patología tumoral donde hay una neoformación, una neoplasia de las células plasmáticas. Estas son dos imágenes macroscópicas, por supuesto. Una corresponde a 2 riñones desde el punto de vista macroscópico. Al parecer están decapsulados y presentan estas áreas blanquecinas o blanco-amarillentas que podrían corresponder o que corresponden literalmente, porque después se comprueba desde el punto de vista microscópico, a microabscesos. Estos están, incluidos o están, en un contexto de un riñón que aparentemente es congestivo. ¿Por qué? Porque puedo ver los vasos congestivos incluso por transparencia si estuviese la cápsula. Generalmente se decapsulan los riñones. Esta es la grasa del hilio renal. Corresponde a una pielonefritis aguda, en comparación o en contraste con la pielonefritis crónica, que en general los riñones están muy disminuidos de tamaño, presentan cicatrices. Las cicatrices son esas áreas deprimidas que presenta el riñón por fuera, ¿no es cierto? Y estas cicatrices se han descrito como cicatrices deformantes, asimétricas, bilaterales, por supuesto. ¿A qué corresponden las cicatrices? Las cicatrices corresponden precisamente a deformidades en la superficie, pero que se corresponden justamente con áreas de fibrosis, si yo lo veo desde el punto de vista microscópico. ¿Por qué? Porque se produce justamente una cicatrización en un parénquima que ha pasado por una pielonefritis aguda, y esa cicatrización o fibrosis ha retraído el área superficial y ha producido esas imágenes deformantes. Son, decía yo, cicatrices retráctiles y deforman también al sistema pielocalicial. En esta particularmente se ve una gran dilatación de la pelvis renal. Desde el punto de vista microscópico, esta es una pielonefritis aguda. Este túbulo tiene en su interior en la luz pus, o sea, el pus está constituido por detritus celulares más piocitos, que son glóbulos blancos fragmentados, que son los piocitos. El estroma tiene bastante edema también. Pueden coexistir una pielonefritis aguda y una crónica, pero a los fines prácticos quiero que se graben la imagen microscópica con amatoxilina y eosina de una pielonefritis aguda. Esto, macroscópicamente se ve como un microabsceso. La pielonefritis crónica, en cambio, tiene o puede tener en el intersticio infiltrado inflamatorio mononuclear, o sea, linfoplasmocitario, fibrosis glomerular y periglomerular, también en el intersticio, por supuesto, y algo que es muy llamativo, y es esto que ustedes pueden ver aquí, que se parece a la glándula tiroides, se parece al coloide,
que está metido en el interior de los folículos tiroideos. En este caso, la imagen, digamos, muestra una dilatación de los túbulos renales con un material acidófilo en su interior que corresponde a un material proteico característico de la pielonefritis crónica. Entonces, sumados todas esas características, nosotros podemos rotular a este preparado como pielonefritis crónica y a este como aguda. No nos olvidemos que pueden estar combinadas ambas situaciones.